Hola, ¿cómo están todos por allá? Una pregunta, ¿están en busca de señales del universo? Para obtener una respuesta, aquí quizás a lo mejor puedas encontrar alguna, por lo menos una guía. Eso es los mensajitos que te puede estar mandando tu ser interno. Y aquí vamos a escoger uno a ver qué es lo que te quiere estar mandando a decir tu ser interno. De todas maneras, aquí vamos a cambiar la cámara. Vamos a ponerte ahora acá para que puedas ver las cartas y puedas ver el mensaje. Y entonces para poderlo quizás analizar en conjunto. ¿Ok? Ahí vamos pues. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál será el mensajito que te tiene que mandar tu ser interno, que está por enviarte. ¿Ok? Vamos a tomar esta, por ejemplo. Digamos, ¿habrá alguna oportunidad para mí? Mira, todo depende del cristal con que se vea esto. Claro que sí, claro que puedes tener oportunidades. Todas las oportunidades para todos las tenemos. Estamos hablando, por supuesto, de oportunidades del amor o quizás, en todo caso, el desamor. Pero vamos a tomar en cuenta nada más aquí el amor, para no tener oportunidades con el desamor, ¿verdad que sí? Pero sí, mira, claro que sí. Todo depende de cómo tú veas esta oportunidad. Vamos a ver entonces acá, ¿qué te puede estar saliendo acá? ¿Qué te puede estar diciendo tu ser interno? ¿Y qué te puede complementar ahora? Las cartas del tarot, ¿ok? Veamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Sí o no, qué oportunidades, hasta dónde, y si no es, y si es no, vamos a ver por qué no, etcétera. Pero sí siento que puede haber oportunidades. Si tú las quieres, tú las buscas. Hay un dicho que dice que las oportunidades las pintan calvas. Las oportunidades hay que buscarlas muchísimas veces. Sí, señor. Así que hay oportunidades para ti. Quizás a lo mejor no es tan fácil para ti las oportunidades. A lo mejor has tenido algunas y se han ido. A lo mejor has tenido algo y de verdad que se ha venido abajo, se ha marchitado o se ha enfriado quizás esta relación en algún momento. Pero hay que ver exactamente qué es lo que está pasando contigo. ¿Por qué se ha enfriado tanto la relación? Quizás a lo mejor no le has dado el afinque que necesita. Quizás a lo mejor has puesto mal el ojo. Quizás a lo mejor no era la persona para ti. Probablemente puede ser eso. Mira, te están pidiendo que tienes que hacer un cambio de ciclo definitivamente. Este cambio de ciclo viene acompañado de muchísimas cosas y cambios internos y cambios externos. Esos cambios internos quizás pueden ser llenar tu corazón más de virtudes que de otra cosa. La paz, la bondad, como te digo, la sonrisa, la dulzura, el optimismo, como te digo, la esperanza, la paciencia, que es la madre de las virtudes, y dejar fuera, sacar todo lo que pueda ser, como te puedo decir, odio, rencores, malos pensamientos, una gran cantidad de cosas que no están acordes con lo bonito y lo bello de las virtudes. Y por fuera también deberías hacer algunos cambios. Si realmente te miras al espejo y no te gustas, quiere decir que hay que hacer un cambio. Fíjate tú, tan sencillo como eso. Tú te miras al espejo, arréglate, peínate, prepárate, maquíllate si te tienes que maquillar. Y luego te miras al espejo. Si ves que de verdad, aunque te maquilles, aunque te arregles, no te gustas, es que tienes que hacer algún otro cambio en tu exterior. Bien sea a lo mejor cortarte el pelo, pintarte, para los hombres quizás dejarte la barba, dejarte el candadito, quitarte la barba, cortarte el pelo. Mira, tantas cosas, mira, y es que realmente es uno el que se tiene que enamorar de uno mismo para que los demás se enamoren de uno. Así mismo es. ¿Habrá alguna oportunidad para mí? Todas las del mundo, si yo te contara. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, de verdad hay que ponerse en órbita, hay que saber, como quien dice, ganarle al tiempo.
Las oportunidades las pintan, como te digo, las pintan calvas. Sí, señor. Mira, se ve que has luchado bastante. Mucho has luchado tú quizás en la vida para tener oportunidades. Oportunidades en el amor, quiero decir, ¿ok? Estoy hablando del amor. Y muchísimas veces te ha tocado como tomar decisiones. Pero mira, ¿sabes qué? Viene para ti. Oye, mira esto está muy interesante. Vienen para ti conversaciones, quizás con alguien. Después de que tú has salido de algún duelo, probablemente si ahorita estás en ese duelo o todavía te queda algún vestigio o todavía te estás vistiendo por lo menos de gris, viene después de esto para ti unas conversaciones importantes que se van a dar y una decisión prácticamente contundente. Contundente a tu favor, solamente a tu favor. Mira lo que te sale por donde quiera. Te están saliendo quizás a lo mejor hasta pretendientes, hasta personas que quisieran estar o hablarte, amigos, amigas. Te veo rodeado o rodeada de amigos y de amigas. Sí, señor, hay una amiga o un amigo muy especial que va a servirte de confidente y es mucho lo que te va a ayudar. Sí, señor. Tienes que relacionarte, tienes que salir, a darte a conocer, poner tus fotos en el Facebook, poner tus fotos en Instagram, poner tus fotos donde tengas que ponerlas para que esta foto comience a circular y darte a conocer. Dile a tus amigos, pregúntale a tus amigos cómo te ven, qué crees tú que puedes cambiar, qué otra cosa puedes cambiar. Ponte entusiasta, hazte de cuenta que te estás conociendo y que te estás coqueteando a ti mismo y que te estás conquistando. Hazte de cuenta que tú estás buscando la manera de conquistarte a ti mismo o a ti misma, poniéndote bella, hermosa, precioso, encantador, lee, vamos a decir así, busca información en el internet, busca muchísima información de lo que te haga falta, haz lo que te gusta. Mira, cualquier cantidad de cosas hay en la vida para uno luego tener una oportunidad. Porque en la medida en que uno se hace entusiasta, que uno se entusiasma con las cosas, que uno empieza a verle, como quien dice, como dicen en mi pueblo, el queso a la tostada, es que uno empieza a decir, como te digo, a valentonarse, a empoderarse, y de verdad cada vez las cosas se le van a hacer mucho y mucho más fáciles. Sí, señor, tienes que comenzar desde un principio, desde algo pequeño. Ese algo pequeño es: mírate en el espejo y si realmente sientes que no te gustas, sabes que empiezas a tener un cambio. Así mismo es. Si tú mismo no te gustas, los demás tampoco van a gustar de ti. Eso que te quede clarito, bien clarito. Así seas lo que seas, así tengas la cara que tengas, así tengas el cuerpo que tengas. Si tú sinceramente te miras al espejo y te gustas, te sientes cómodo o cómoda, entonces en esa medida la gente también lo va a sentir. ¿Habrá alguna oportunidad para mí? Claro que sí. Lo que pasa es que tienes que trabajar por ti para que el universo trabaje para ti. Bueno, entonces yo no sé si de verdad quedó claro esto, si de verdad habrá otra cosa que decirte, pero yo pienso que con esto será más que suficiente como para que empieces. Sí hay oportunidades, muchas oportunidades para mí. Lo que pasa es que tienes que saberlas encontrar, tienes que saber por dónde empezar. Y por dónde empezar, por ti misma o por ti mismo. Así mismo es. Ahí te estoy dejando esta lectura. Mira al final, qué bonita esta carta. La carta de la emperatriz. Esta emperatriz es la madre de la belleza, digamos, siempre impecable. Entonces, impecable tanto por dentro como por fuera. Así que ahí te dejo esa lectura, mi querido amor, y sigue adelante. ¿Habrá alguna oportunidad para mí? Todas las que quieras. Así mismo es. Nos estamos viendo. Bye bye.